Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Todo Nuevo. Mi nombre es Mar Antunes y si no viste ninguno de los episodios que estuvimos haciendo, te invito a que vayas a verlos. Hay un montón de temas, hablamos de un montón de cosas y están buenísimos. No, de verdad que son temas re lindos y personalmente hacerlos, o sea, estar haciendo los episodios, me fueron como ministrando mucho a mí y nada, y me encanta que lo podamos compartir. Bueno, me pueden ir a seguir a las redes, estoy como Mar-Antunes con doble S, y te invito a que si todavía no lo hiciste, te suscribas al canal, que le des like, que comentes, así podemos... Bueno, nada, me encanta leerte, me encanta saber qué pensás y qué es lo que cada episodio te deja, qué es lo que, no sé, más te resuena a vos del episodio. Así que eso. Bueno, y para el día de hoy, quería que hablemos de... Te voy a contar algo, en realidad, para contarte de qué es lo que quería que hablemos. Me fui de viaje una vez y estaba bastante... Hubo un momento en donde me estaba sintiendo mal. Me estaba sintiendo mal. En otro episodio te cuento por qué. y básicamente sentía una necesidad, hacía bastante que no estaba en mi casa, era como que fue un viaje bastante largo y sentía la necesidad de ir a la iglesia. O sea, literalmente era como que sentía la necesidad de ir a la iglesia y me acuerdo, me pongo a orar y a pedirle a Dios que me hable, que quería ir a la iglesia y que necesitaba que Él me hable, y necesitaba ir a la iglesia. Y ya sé que la iglesia no es un lugar, sino que somos todos nosotros, somos todos los que, el cuerpo de Cristo, los que creemos en Jesús. Pero yo necesitaba como ir a ese lugar donde estaban todos los hermanos. y me acuerdo que literalmente, o sea, imagínate lo mal que me sentía ese día, que veo la iglesia y me pongo a llorar y entro llorando. Y fue una sensación que no me voy a olvidar nunca, porque estaba muy lejos de casa, estaba sola y sentí que entré a mi hogar. O sea, literalmente yo nunca, jamás en la vida había pisado esa iglesia y cuando entré me sentía como que la conocía de toda mi vida. Fue una sensación re linda y fue esta sensación de familia, esa sensación de, ay, yo pertenezco acá, sí, esta es mi casa. Y fue hermoso, o sea, realmente me acuerdo mucho de esa reunión porque yo estaba muy necesitada y Dios me habló un montón. Me acuerdo hasta el día de hoy la palabra que se predicó y me acuerdo cómo me sentí. Me acuerdo incluso que yo sabía que era ese lugar en donde había alguien que me podía dar un abrazo si lo necesitaba, había alguien que yo le podía decir, necesito que ores por mí, y sabía que ahí iba a encontrar a alguien que se iba a fijar en mí y que iba a orar por mí. Literalmente me sentí en casa, y me acuerdo que cuando salgo de esa reunión me preguntaron, che, ¿cómo estuvo? Y mi respuesta fue esa, bien, me sentí en casa. Así que quería que hablemos de esto, de la iglesia. Siento que, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que cuando sentí que no la tuve, ¿no? en esa situación, me di cuenta lo valiosa que es la iglesia y lo valioso que es ir a la iglesia, lo valioso que es
congregarte, lo valioso que es estar en contacto con otras personas que también crean en Jesús. Y hay muchas personas que, por ejemplo, a muchas personas me han mandado mensajes diciendo como que, bueno, que no encuentran iglesia o que no saben todavía a cuál ir o que son, este camino con Jesús es un camino bastante nuevo. Y nada, quiero como animarte que busques una iglesia, que busques este lugar de pertenencia, porque perteneces a la iglesia, sos parte de, y sos parte de esta familia. O sea, desde que uno decide caminar y vivir la vida con Jesús, literalmente comienza esta vida en la familia de Jesús. Y es re lindo porque, no sé, por ejemplo, yo me pongo a pensar y digo, yo tengo a mi papá, a mi mamá y a mi hermana, y como que mi núcleo familiar somos 4, y me pongo a pensar y en realidad digo, wow, en Jesús tengo una familia re grande, tengo una familia enorme. Y es re lindo sentirse parte de algo tan hermoso como es la iglesia. Así que si vas a la iglesia, nada, qué lindo poder valorar ese lugar en donde Dios nos puso. Y me ponía a pensar también un poco en esto de la iglesia y digo, a veces la iglesia puede ser un poco complicada. O sea, pienso y en la iglesia hay gente imperfecta, porque todos somos imperfectos, que no, o sea, que nada te nuble lo que Dios te manda a hacer, lo que nos manda a hacer, que es ir a la iglesia, congregarnos y ser parte. Y muchas veces la relación que tenemos con las personas en la iglesia nos hacen pensar como, ay, no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de personas y son todos unos hipócritas y son todos personas así, asá. Y es que sí, o sea, en la iglesia vamos personas imperfectas. Y hay un versículo que habla de eso, o sea, en Marcos capítulo 2, versículo 17, dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Literalmente, la iglesia es como un hospital de gente que reconoce su condición y que va a ese lugar porque necesita a ese médico, necesita a ese Jesús. En la iglesia no vamos los perfectos, por eso no hay iglesias perfectas y por eso no te tiene, es algo que no nos puede nublar, o sea, no puede ser algo que digamos, no, porque en la iglesia pasan estas cosas, entonces no voy a ir a la iglesia. En la iglesia vamos a encontrar todo tipo de personas, porque literalmente somos personas y no hay persona perfecta. Y me ponía un poco a pensar cómo el enemigo todo el tiempo está tratando de llevarnos al lugar contrario de donde Jesús nos quiere llevar, ¿no? Y estaba leyendo un libro, lo tengo acá, que se llama Clásicos Selectos de C.S. Lewis, creo que se pronuncia Lewis, o Lewis, no sé. Y es un libro enorme y tiene varios libros. Es el escritor de las Crónicas de Narnia, que hizo muchos libros y tiene libros como muy, muy geniales. Y hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que está muy bueno. Y hay en una parte, que te la voy a leer, que dice esto. Al llegar a su banco, habla de un cristiano. Al llegar a su banco, mira en torno suyo
y ve precisamente a aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Y me puse a pensar y dije, wow, ¿cómo el enemigo quiere hacernos creer, o sea, quiere esto, como que nos enfoquemos más en las personas que en Jesús? Y pasan, porque pasan estas cosas en la iglesia, de decir, ay, no, si va tal a esta reunión, yo no voy a ir. No voy a ir. Y si tal se sienta a la izquierda, yo me voy a sentar a la derecha. Y si tal sale por esa fila, yo voy a pegarme toda la vuelta para no saludar. Y digo, todo eso es todo lo que Dios no quiere. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? No, y son cosas que literal es el enemigo queriendo hacer que nos enfoquemos más en la gente que en Jesús. Y no hay personas, de vuelta, no hay personas perfectas. Y acá, por ejemplo, en otra parte de este libro dice, si yo, siendo como soy, o sea, yo, siendo como soy, una persona que me equivoco, que tengo pecados, que, no sé, tengo errores, que tengo, no sé, un montón de cosas, me puedo considerar un cristiano, ¿por qué no? ¿Por qué pienso que el otro, no sé, no, ese no es tan cristiano? Son todos pensamientos que el enemigo quiere usar para que nos alejemos de la iglesia. Y nosotros somos llamados a estar en ese lugar y a estar en relación con nuestros hermanos. Y otra cosa que anoté acá es, hablando también de la iglesia, es que en Efesios 4, del 1 al 4, dice así: les ruego que lleven una vida digna del llamado que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerándose unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, literalmente acá nos dice cómo nos tenemos que tratar. Y es re importante tratarnos con amor, tratarnos... el amor cubre multitud de errores. Hay una canción, ¿no?, que dice así. Y digo, es un poco eso, como decidir amar a la persona que tengo al lado, más allá de lo que me haya hecho, más allá de lo que esa persona haga, más allá de esa persona. Y amar es una decisión. Amar es una decisión, no es algo que simplemente digo, ay, hoy siento amarte y mañana no. Sino que es una decisión de decir, yo voy a decidir amar a mi prójimo. Voy a decidir, el prójimo literalmente es cualquier persona que esté al lado tuyo, sea quien sea. Y decidir amar. Y para mí es un desafío, ¿no? Porque en la vida nos pasan muchas cosas. O sea, literalmente, quizás alguien te hirió y quizás vos lastimaste a alguien. Quizás alguien habló mal de vos y quizás vos hablaste mal de alguien. En la vida pasan cosas, pasan situaciones y es importante poder tener este corazón que quiera estar bien con la persona que tengo al lado. Y puse, no podemos amar, o sea, no hay amor real si no hay perdón real. Y el tema del perdón es un tema que creo que se puede hacer todo un capítulo entero. Tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a pedir perdón. Y son cosas que cuestan. Somos humanos y nos cuesta pedir perdón y nos cuesta perdonar. Y es algo re importante creo que como para poder terminar de amar a alguien, de verdad. Decidir amar a esa persona creo que tiene mucho que ver con decidir perdonar a esa persona que nos lastimó.
y creo que es una manera de reflejar a Jesús. Y bueno, para ir terminando este capítulo, este episodio, hay una canción de Marcos Vidal que me encanta, amo Marcos Vidal, que dice: si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Y dije, es verdad, o sea, literalmente todo lo que tenemos que hacer en esta vida es reflejarlo a Jesús, y si no lo estamos reflejando, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que reflejar a Jesús, y tenemos que reflejar a Jesús con el otro. O sea, el otro tiene que ver a Jesús en mí. Y claro que es un camino que puede, o sea, que tiene sus cosas, porque uno tiene que estar muriendo todo el tiempo a uno, pero es lo que tenemos que hacer. Y bueno, como desafío para esta semana, para el día de hoy, pensaba que todos pensemos, ¿qué es eso que podemos hacer para amar más a la iglesia? O sea, ¿qué es eso que podemos hacer? No sé, quizás tenés que ir a pedir perdón, quizás mandarle un mensajito a alguien y hacerle saber que es hermoso poder compartir el camino de Jesús con esa persona. Algo que podamos hacer para amar más a la iglesia. Y bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Te invito a que te suscribas, a que le des like al video, a que comentes qué fue lo de este capítulo que más te resonó, que más te hizo pensar. Lo puedes dejar en los comentarios. Me puedes mandar un mensaje a Instagram, que es mar_antunes, que por ahí también voy poniendo cosas del podcast. Y bueno, eso. Gracias por quedarte mirando hasta acá. Me encanta que pasemos este tiempo juntos. Gracias por formar parte de todo nuevo. En algún otro capítulo contaré el nombre del podcast, por qué se llama así, que es una historia digna de ser contada. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio. ¡Chao!